Bienvenidos a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Bienvenidos todos y todas a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al doctor Jorge Ramírez Pulgarín. El doctor Jorge Ramírez nos va a hablar hoy un poco acerca de los procesos de desinformación dentro de los contextos judiciales. Antes que nada, doctor Jorge, muchísimas gracias por parte de todo el equipo de diálogos punitivos por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy grato contar con toda su expertise académica y profesional dentro de estos espacios. Y bueno, antes que nada, por favor, cuéntele un poco a nuestros oyentes quién es Jorge Ramírez Pulgarín. Gracias, Santiago, por la invitación, por estar en este espacio académico que busca enriquecer no solamente el ámbito profesional, sino llegar a cada una de las personas que lo siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal de la misma universidad y magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Llevo 13 años de carrera profesional litigando en Derecho Penal Corporativo, participando en algunas defensas de connotación nacional, pero sobre todo pues apostándole a que el derecho sea una fuente de transformación real en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Por favor, antes que nada, ¿podrá contarle un poco a nuestros oyentes qué son los procesos de desinformación? Un proceso de desinformación se debe entender como todo acto o conjunto de actos que van orientados a generar una percepción de realidad partiendo de una información falsa o fraudulenta. Y estos procesos de desinformación parten precisamente de la necesidad de confundir al elector o de confundir a la persona que está acudiendo a esa fuente de información. ¿En qué se traduce eso? En información que no es real, como el nombre lo dice, pero en información que tiene vocación de influir en otros aspectos de la vida diaria o cotidiana de las personas. Puede afectar el buen nombre, puede afectar la percepción que se tenga de esa persona en la sociedad, puede afectar incluso cómo esa persona se percibe en sus redes sociales, pero sobre todo puede llegar a incidir en procesos judiciales. Quiero, por favor, que nos concentremos un poco en este último aspecto. ¿Cómo sería esa incidencia, acorde a su experiencia profesional, de los procesos de desinformación dentro de los procesos judiciales? ¿Cómo los permean? ¿Qué sucede allí? Piénsese que un funcionario público está desempeñando su rol. Piénsese que esa persona se desempeña ya sea como alcalde o gobernador de un departamento y tiene a su cargo la ejecución de un presupuesto. A través de un proceso de desinformación se busca generar un perjuicio que va orientado precisamente a que se tenga una percepción de que ese funcionario es corrupto. Ese proceso de desinformación puede ir acompañado de acciones judiciales anónimas que lo único que buscan es precisamente que se active el aparato judicial para que se investiguen las supuestas conductas cometidas por ese funcionario. Ya de tajo, un proceso de desinformación que inicie no solo en redes sociales, sino que trascienda a medios de comunicación regionales o nacionales que están al alcance de esos funcionarios, empieza a generar una percepción de que la persona en efecto está cometiendo actos que van en contravía de la norma. Y una persona que se tiene que defender no solamente de un anónimo, no solamente del inicio de actuaciones judiciales temerarias, sino también de ese proceso de desinformación que inicia en redes, pero que puede terminar en unos medios de comunicación regionales o nacionales, se está enfrentando lamentablemente en una posición desventajosa a ese litigio que pudo haber iniciado de manera ilegítima, como un anónimo que solamente quiera generar un perjuicio, o incluso legítima por una denuncia que se haya interpuesto, pero que desde un inicio puede llegar a contaminar el funcionario judicial. ¿De qué va a depender también eso? De la objetividad del funcionario, porque obviamente no podemos hablar que en todos los casos contamina. Contamina en el momento en que se pueda romper esa objetividad de la persona que está conociendo el proceso. Y es precisamente, doctor Jorge, ese último aspecto que estoy seguro que a todos nuestros oyentes les causará un poco de intriga, ¿cuál es
barrera o esa delgada línea entre un proceso de desinformación a un proceso de prensa negativa en el cual, en últimas, la información sí tenga alguna connotación de verdad? ¿Cómo se puede distinguir o cómo parte de esa objetividad de la que usted nos hablaba a efectos de no congestionar el aparato judicial con noticias fantasmas, digamos, noticias que no tengan ningún tipo de veracidad, a aquellas que por ende sí ameriten la reacción o la investigación por parte de las autoridades? La libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 constitucional, marca la ruta que se debe seguir para precisamente gozar o poder informar a través también de esa libertad de prensa. Esa libertad de prensa no es únicamente un derecho, viene cargada también de una obligación, porque la prensa tiene que hablar con verdad, tiene que hablar con objetividad, pero además debe partir de fuentes que sean válidas, de fuentes que sean ciertas y que eso represente un trabajo que la prensa hace para verificar la información. Y yo sí pienso que distinguir un proceso de desinformación de una noticia real no es tan fácil, porque todo va a depender precisamente de la labor periodística y de la rigurosidad que haya tenido ese periodista en el momento de publicar una nota. ¿De qué sí va a depender? De que el periodista haya hecho su trabajo, de que el periodista no solamente se haya limitado a esa fuente de la que le llegó la información, sino que además haya verificado, porque eso va a permitir que más adelante no tengamos que estar ante retractaciones, que pasa mucho, que no generan el efecto que causa la noticia principal. Porque muchas veces estos procesos de desinformación que generan que una noticia cause una afectación al buen nombre, pero que cuando venga la retractación producto de una acción judicial por vía tutela, por ejemplo, el medio así la publique, no genere el mismo efecto. Ya el daño está hecho, ya el daño está causado. Por eso la rigurosidad y la objetividad en el desarrollo de una noticia, en el desarrollo de una investigación, es tan importante. Doctor Ramírez, a lo largo de su intervención decía algo muy llamativo, y esto es muy importante para nuestros oyentes, como quiera que no todos son abogados o no todos están relacionados con acciones judiciales para la protección de derechos. En caso de que yo sea víctima de un proceso de desinformación o esté interesado en que se rectifique, se aclare o se corrija una pieza de prensa negativa, ¿qué acciones tienen los ciudadanos para ello? ¿Cómo me puedo defender de estos procesos? Lo primero es informarle al medio de que la noticia publicada no tiene soporte, de que no tiene base. Eso se puede hacer a través de un derecho de petición, que es un mecanismo que contempla la misma Constitución. ¿Para qué? Para que el medio, a través de los elementos que yo como afectado le estoy aportando, pues corrija la noticia. Si el medio decide no corregir la noticia, nos queda la acción de tutela. ¿Y por qué una acción de tutela? Porque es que se está vulnerando derechos fundamentales en cabeza de la persona afectada, la honra, el buen nombre. Y pensemos en esto. Hay una balanza, hay una tensión entre derechos. Esa balanza tiene en un lado la libertad de expresión, pero en el otro tiene la honra y el buen nombre de la persona. Honra y buen nombre que se ve afectada por ese proceso de desinformación. Si en ese ejercicio nos damos cuenta que esa libertad de expresión no está soportada, no tiene elementos sobre el cual construya su relato y termina siendo la reproducción de una falsedad, pues está afectando el buen nombre y la honra. Y al afectar el buen nombre y la honra, pues va a tener prevalencia en ese ejercicio, en esa balanza, pues los derechos en cabeza de la persona. Entonces, podemos pedir la rectificación. ¿Puede un juez de la República ordenarla si a través de la petición no se logra? Y es el mecanismo de la acción de tutela el más expedito para lograr ese propósito. Las acciones judiciales que se desprendan después de que verifiquemos que fue un proceso de desinformación, una noticia falsa, pues las adelantará cada persona en cabeza del abogado que tenga. También es cierto, y hace unos minutos usted nos lo comentaba, que muchas veces cuando se presentan estas solicitudes de rectificación, probablemente el medio pueda corregir o no la noticia, pero ello no implique el mismo despliegue judicial que tuvo la nota inicial. Ante ello,
¿cuál sería el mensaje que quisiera compartir en general al público ante esta situación? Es decir, hubo una noticia que sacaron a una persona en primera plana con alguna connotación negativa sobre su honra, sobre su buen nombre. Posteriormente se identificó que es que las fuentes quizás estuvieron un poco tergiversadas o no se ajustaron a la realidad tal como corresponde. Y el medio saca una rectificación o aclaración ya no en primera plana, sino en un espacio menos visible. Ahí, ¿qué sucede con los derechos fundamentales? ¿Qué sucede en general para la comunidad informativa? Desde el trabajo que desempeñamos como profesionales y en nuestra oficina, siempre que solicitamos que se verifique una información o que un medio se retracte, también pedimos que esa retractación sea en el mismo espacio, en el mismo lugar donde se causó la afectación, con la misma visibilidad, porque pues no puede ser posible que a una persona le afecten el buen nombre y le dañen su imagen en una primera plana y después, al tiempo, cuando se den cuenta de que la información es falsa, quieran corregir o retractarse al interior del medio donde nadie lo ve. Lo primero es que esas retractaciones habitualmente es en el mismo espacio donde se cause el agravio. Y segundo, yo sí llamo a la mesura, a la responsabilidad y a la objetividad. No se puede jugar con el buen nombre de las personas. No se puede, a través de esos procesos de desinformación, dañar, tachar y después hacer como si nada pasara. La ley penal contempla sanciones para aquellas personas que a través de medios de difusión masiva se atreven a atentar contra el buen nombre y la honra. Es más, hay un bien jurídico dentro de nuestro Código Penal que protege el buen nombre y la honra de las personas. Y ya sea a través de una acción penal por injuria o por calumnia, también se podría entrar a tratar de corregir o enmendar la situación que se está presentando. Si se actúa con mesura, si se actúa con objetividad, si se logra que los medios atiendan información real y que la verifiquen, les aseguro que los procesos de desinformación van a ser menores. Pero además, la afectación que se pueda dar al ámbito personal, al ámbito social, pero sobre todo la afectación que pueda haber en los procesos judiciales va a ser mínima. Doctor Ramírez, ya para ir cerrando un poco este espacio, sí nos gustaría, y por supuesto que a los oyentes también, escuchar un poco, el otro año, ya en muy pocos meses de hecho, tendremos una jornada electoral muy importante en Colombia. ¿Usted considera que si bien estos procesos de desinformación tienen incidencia en los procesos judiciales y sobre todo en la afectación del buen nombre y de la honra de las personas, cómo sería o cómo usted desde su experiencia ve estos procesos dentro del escenario político? También son utilizados para menoscabar con fines distintos a la libertad de prensa y libertad de opinión. Yo pienso que la responsabilidad de cada persona de nuestro país debe ir orientada a no promover ni divulgar esos procesos de desinformación. Las redes sociales han sido una gran ventaja, pero también se ha convertido en un gran problema. Y es un gran problema porque hoy, como lo dije al inicio, se convierten mentiras en realidades a través de las redes. El llamado es a que blindemos el proceso electoral. Es una campaña difícil, rodeada de un escenario lleno de violencia, lamentable para Colombia, pero en donde necesitamos que cada ciudadano coloque su grano de arena, y ese grano de arena debe ir orientado a hacer una política limpia, responsable, pero sobre todo hacer un llamado a esos que están liderando los procesos electorales. No más llamados al odio, no más llamados a esas noticias falsas que están avanzando en redes sociales, pero sobre todo no más llamados a una confrontación que termina siendo más personal que electoral. Y eso es lo que ocurre. Si nosotros blindamos el proceso, si logramos que la política gire en torno a propuestas y no en torno a situaciones personales o noticias falsas, vamos a evitar situaciones lamentables como la que ocurrió en Colombia con la muerte de uno de los precandidatos presidenciales. Doctor Ramírez, rescato mucho esa idea que nos quiso transmitir, que hoy en día las personas se quieren cobijar o esconder a través de una pantalla, a través de una red social, de una cuenta falsa, y desde allí promover estos procesos de desinformación. Desde Diálogos Punitivos y especialmente desde Última Ratio, no nos queda más que agradecerles por su espacio, por su tiempo y sobre todo por este mensaje tan importante que nos deja
dentro de estos procesos de desinformación que hoy en día está agobiando a Colombia. De antemano, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Santiago, y espero que más que un espacio académico también pueda ser esto un espacio de reflexión para cada persona que lo ve y que va a ser una persona que va a participar de manera activa en el proceso electoral que viene. Muchas gracias. Esto fue Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Hasta la próxima.